Muy buenas noches. Este es Viernes de mi devoción y su programa Estamos en Marcha, correspondiente al viernes 3 de julio del año del Señor 2026. En cabina, como siempre, los saludamos Mauro Pérez, Alejandro Pellecer y Salvador Sarasúa, de la mano y la conducción de nuestro querido amigo Alexander Tórtola. Así que todos bienvenidos. Qué bueno estar de regreso acá con ustedes para platicar los temas que tanto nos apasionan de Cuaresma y de Semana Santa. Esta vez vamos a darle continuidad al tema que teníamos hace un mes exactamente, porque consideramos que el tema es agresivo, es grande, es bastante interesante saber cuál es nuestra visión, nuestra proyección, o sea, ¿qué nos dicen las proyectivas para dentro de 10 años a futuro? Así que pues vamos a nuestra primera ronda y por supuesto vamos a escuchar una selección de marchas muy especial que hemos preparado para ustedes. Y bueno, buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Salvador, buenas noches, Mauro. Buenas noches. Es realmente un placer nuevamente estar aquí con ustedes, mis compañeros de fórmula de Estamos en Marcha. También les damos la más cordial bienvenida a toda la amable audiencia de Eventos Católicos Radio en esta noche de viernes 3 de julio, en mis viernes de devoción, como decía Salvador, tratando este tema que es bastante interesante, bastante extenso. Por eso ofrecimos que habría una segunda parte, y Salvador también mencionaba el tema de las marchas fúnebres. Tema que nos quedamos en deuda la vez pasada, y yo en lo personal pido disculpas porque ya no dejé que mi compañero Salvador pudiera presentar la marcha como ella, pero por una falta de tiempo ya no lo hubo. Pero hoy tenemos bastante tiempo. Hoy también otra cosa que es muy interesante para toda la amable audiencia, que pues queremos hacerles saber que hoy tenemos dos horas muy agradables para estar con ustedes aquí compartiendo desde la cabina más morada, lo cual pues ustedes podrán disfrutar de esa selección de marchas fúnebres que hemos ya programado básicamente fuera de micrófonos para que ustedes pues y nosotros aquí en cabina nos disfrutemos de esas bellas marchas, porque si no estaríamos en Estamos en Marcha. Así que, como decía Salvador, traemos a la mesa bastante que platicar, porque tenemos que ver cómo vamos a estar de aquí en 10 años. No porque queremos, tenemos la idea de cómo podríamos estar, queremos saber más o menos por dónde debe estar el tema devocional ya entre esos 10 años. Y pues todo es muy tentativo, todo es muy relativo, pero hablando y todo con papel en blanco y negro, pues se pueden hacer muchos planteamientos. Aquí la idea es que pasemos una noche agradable, un programa muy ameno, compartiendo con ustedes, y ustedes que nos acompañan desde donde estén, desde sus vehículos, desde sus casas, desde sus oficinas, desde donde nos sintonicen. Estoy seguro que van a pasar una noche muy agradable al lado de Estamos en Marcha. Buenas noches, Mauro. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Salvador. Realmente un tema muy interesante, porque estamos tratando de visualizar en 10 años cuáles serían las aportaciones. Podemos ver de 10 años para atrás que en su momento tuvimos de que no era tanto el auge de los teléfonos inteligentes, pero sí había un número al que uno mandaba un mensaje y de vuelta le contestaba. Recuerdo puntualmente que recibía uno de forma inmediata el mensaje y le decía qué marcha y todo. Todavía no teníamos la facilidad del GPS, pero sí le decía qué marcha iba tocando, qué turno iba cargando y la ubicación del turno. Entonces nos damos cuenta que de a poco se van sumando estas innovaciones. Recuerdo que también mirábamos una especie de transmisión en vivo en algunas andas que iba la cámara en el frente del anda, y uno podía ir viendo cómo la gente se arrodillaba cuando iba a tomar el turno, ver el caminar del sacerdote,
acompañando el cortejo, también los incensarios. Ver a la imagen con los edificios de fondo. Era una cosa impresionante también con el GPS. Hubo también pero muy ¿sabes? Buenas innovaciones. Mira lo que está diciendo Mauro. A mí me parece interesantísimo lo que está diciendo Mauro. Para Mauro ya es pasado. O sea, ya es algo que a él ya lo retrotrae hacia atrás. O sea, lo manda para atrás. Ahora les quiero hacer una pregunta. Interesante tu punto, Mauro. Me gustó mucho. Les voy a hacer una pregunta. Imagínense a un don Raulito Valdeavellano, a don Carlos Díaz del Cid, a Mario Rota Asturias, a don Carlos Olivero Olivero Nelson, excelente, buen aporte. Del lado de Candelaria, a José Manuel Custodio, hijo y papá. No, incluso más atrás. Bueno, un señor Asturias, exactamente, Marco Antonio Asturias. O sea, te estoy poniendo... Y pongamos toda esa generación de esos señores de antaño. Vaya, y hablemos de la radio. Otto René Mancía, para mí, el maestro de maestros de todos los locutores y presentadores de Semana Santa. Enrique Arceberens también, ¿te Enrique acordás? Arceberens, estaba también... Carlitos Gudiel. No, Edgar Gudiel. Perdón. Edgar Gudiel. Lemus era Edgar Gudiel. Abdón Rodríguez Sea. Sí, Abdón Rodríguez Sea. No, pero también en la radio estaba, ¿cómo se llama? Es que lo tengo en la punta de la lengua, pero fue quien escribió el poema de Semana Santa en Guatemala. El señor Méndez, si mal No. No sé, hoy sí ya me está empezando a afectar el alemán, digo aquel, pero de verdad, yo voy a estos programas de Semana Santa en Guatemala de los años 60. ¿Cómo te proyectaban? O sea, ¿cómo escuchaba yo ahorita que Mauro estaba diciendo esto y a mí se me venía a la mente, él decía, o sea, vos decías que ya podías pedir en cabina y toda la cosa. Yo recuerdo a don, ¿cómo se llama? A don Otto René Mancía, la voz del golpe, le decían que era la voz que usaban para los golpes de Estado. Difunde TGW, la voz de Guatemala. Entonces todos temblaban. Pero no, él era la voz más calificada de la Semana Santa. Para mí seguirá siendo la voz perpetua de la Semana Santa. Por supuesto. Pero él, me acuerdo yo, que en TGW tenía el programa, él decía que le mandaran un telegrama para que en la siguiente semana te pusieran tu marcha. O sea, imagínate eso. Hoy al día de hoy tenías que salir de tu casa, ir a la cabina de Guatel en aquellos años. A la oficina de correos. O a la oficina de correos, porque ibas a Guatel. Ahí en la 7ª Avenida y 12 calle. No, no, pero imagínate alguien que está viendo Semana Santa en Guatemala fuera de la capital. Bueno, eso sí. Imagínate. Bueno, cualquier agencia de Guatel de aquel entonces. Y no había muchas. Y antes tenías que ir a la municipalidad de los pueblos, que era donde estaba la oficina de correos de telégrafo. Correcto. O sea, donde estaba el telégrafo. Y que mandaras tú. Quiero que me pongan la fosa. Ay, Dios. Entonces, hasta los telegramas tenían un su lenguaje. Recomiendo solicito la recomendación Marcha La Fosa, autor Santiago Coronado. Si mucho daba 3 o 4 líneas un telegrama, y con suerte, de todos los telegramas que llegaban, con suerte te tocaba la tuya. O sea, imagínense eso. A ver, y también pensemos que en aquel entonces, dado que también esto es importante siempre traerlo encima de a la mesa, gracias al señor Mario Ruata Asturias, se graba el primer acetato. Exactamente. Entonces, suponete que vos querías por poner X marcha y no la tenían, pues no llegaba. Por más que mandaras el telegrama, no llegaba, ¿verdad? Hoy la cosa ha cambiado mucho. Hoy, por ejemplo, aquí en cabina decimos, por favor, mandes su mensaje de WhatsApp al 23820200 y inmediatamente venimos, buscamos la marcha y se le complace de manera inmediata al amigo Radio Escucha que nos está sintonizando. Igual, mandan un WhatsApp y es inmediato. Quiero llegar a un punto medular de lo que dijo Mauro. A ver, Mauro hablaba que anteriormente uno podía, o sea, hace 10 años, ya podía en algunos casos poder visualizar el cortejo, lo que durara el cortejo, podías ver uno pues en este caso, uno podía ver el rostro de la imagen, es decir, de Jesús Nazareno o Jesús sepultado, lo que fuera.
Y lo que decía Mauro, en algunos casos se enfocaban al sacerdote o enfocaban las filas, pero tenía uno ya esa transmisión. Ok, ¿cómo lo veo yo en 10 años? Y es un reto ya para las hermandades, quizás no de Guatemala, hablemos de España y de todo, porque ya todo se va modernizando de tal manera lo que estamos hablando. Anteriormente el telegrama y hoy por hoy el mensajito de texto que inmediatamente llega. ¿Cómo lo visualizo yo? Eso sería mi perspectiva. Yo creería que hoy con las facilidades que ya hay de las cámaras de 360 grados, yo estoy seguro que la vanguardia va a llegar a que el devoto cargador que no puede llegar a ver la procesión, que vive en el extranjero o que está en un hospital, o las procesiones se van a poder proyectar lo que dure el cortejo procesional en 360 Solo grados. Te cuento. Ese es mi el querido mayor Alejandro. reto. Ya eso existe. Y existe desde hace unos, tal vez 5 o 6 años, tal vez un poquito más. En Sevilla, hay Canal 101 de Sevilla, 101 TV Sevilla, TV Cofrade se llama. Ellos, desde una hora antes de que salga, te voy a poner el ejemplo de la procesión de la Virgen de la Macarena. Eran 4 de la tarde aquí en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de ver la transmisión, la salida de la Macarena en mi casa el Jueves Santo, y transmitieron allá, digamos, sale a las 12 de la noche, medianoche la Macarena, la Virgen de la Macarena, y entra a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 2 de la tarde del Viernes Santo. Ya. Hablemoslo como los chapines, se aventaron las 12, 13 horas de procesión seguidas. Qué bueno. Pero... Y no solo en la televisión, el canal de televisión. TV Macarena o Macarena TV se llama el canal de la hermandad. Ya. El canal de la hermandad la transmitió de esquina en esquina. O sea, ya se tiene. Ya en Guatemala no tardará en aparecer ya que se haga ese intento. Yo sé, y eso está bien, pero lo que yo quería llegar a que quizás tal vez no llegué al punto final, que es tal vez virtualizarlo. Es hacer que, digamos, en este caso, el devoto que no pueda participar se sienta que va participando adentro del cortejo procesional. Eso es lo que va a llegar, porque hace un ratito Mauro me hacía ver, fuera de micrófonos, que la hermandad del Justo Juez, allá en Quetzaltenango, sacaron a Jesús de sepultado de la transfiguración, perdón. Ya sacó un solo tema hagamos una cosa. Oleográfico. Terminemos un tema antes de empezar el otro. Perfecto. Ese tema del adorno, para mí es interesantísimo. Sí. Dediquémosle una buena parte del programa a ese tema, pero aterricemos este tema de las comunicaciones que estamos hablando. Así es. A eso me refiero. Y Mauro, no sé, tiraste el tema a la mesa y me pareció genial porque de verdad es... y ahí fue donde me fui para atrás en la mente. Imagínense cómo don Raulito Valdeavellano, Guillermo Lira del Calvario, don Mario Barrutia Rivera de Santo Domingo, hablemos también de don Chente Azurdia, de la recolección de los años 50, de los fundadores de la hermandad, de un Manuel García, ellos que ya son personas... Un Miguel Sosa Ponce. Un Miguel Ángel Sosa Ponce, sí. Que ellos se hubieran puesto a pensar, imagínate. Don Ramiro Araujo, el altarero por excelencia. Que fue una persona muy proactiva y que hizo muchas cosas. De los grandes creativos de la Cuaresma y Semana Santa de Guatemala. Que hoy por hoy, a veces sea de paso, o sea, dicho sea paso, más bien dicho, que don Ramiro le da la idea. Don Ramiro Araujo le da la idea al señor Mario Ruata Asturias para que se convierta el escuadrón de palestinos, y él es el que lo inventa, ¿verdad? Y él agarra pero de romanos. Perdón. Sí, de romanos. De romanos, digo. Te van a dar una. Y también yo tengo en el entendido que tanto al señor Roberto Molina, que en paz descanse, conocido como el Turco Molina en la Candelaria, y al señor Fernando Pellecer, también les brindó la idea para que hubiera un marco procesional para que los palestinos salieran en Candelaria. Correcto. Pero imagínate. Visionarios, que ellos los hubieran visto, decís vos. Ellos, imagínate, hace 50 años, don Raulito Valdeavellano, en el apogeo de su presidencia en la Merced, como encargado general del culto a Jesús de la Merced. Él jamás se hubiera puesto a pensar que Jesús de la Merced iba a salir, alguna vez ya salió a la medianoche,
si no mal recuerdo, los años 93, 94, por ahí, si no mal. Hubo un año. A principios de este siglo creo que fue. Ya fue ya desde que salió a la medianoche y entró a las 6 de la tarde. Coincidió que Jesús de Candelaria estaba entrando y Jesús de la Merced estaba saliendo. Sí. A él su Jesús de la Merced salía a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y entraba a las 2:30, 3:45 de la tarde. Él nunca se puso a pensar 6 horas antes. Imagínate los años de Maco Asturias en Candelaria, que fueran, o sea, salir a las 5 de la mañana y entrar a las 2 de la mañana de Viernes Santo. Era impensable. Impensable. Imagínate los números de cartulinas. Imagínate los cortejos grandes. Hablemos de San José, hablemos de San Bartolo, hablemos de Candelaria. San Felipe. San Felipe. Imagínate San Felipe hablar de que entraron salir a las 3 de la tarde y entrar a las 7 de la mañana de Sábado de Gloria, de Sábado Santo, pues. Ahora ya le pusieron ese nombre, nosotros los viejitos todavía decimos Sábado de Gloria. Pero imagínate, y los números de las cartulinas, ¿cuándo ibas a ver un número de turno de 3 dígitos con número de brazo de 3 dígitos? Imposible. Turno 138, impensable. Brazo 122, por ejemplo. Pero también un tema impensable, hablar, por ejemplo, que antigua Guatemala llegara a esos 3 dígitos cuando no importaba si eran 28 tandas, si eran 30 tandas, las tandas que salieran, eso era lo que, o sea, porque se programaba un cortejo procesional, entonces llegaba la tanda 30, volvía a empezar la tanda 1. Volvía a topar la tanda 30 y volvía a empezar la tanda 1. Era impensable. Hoy por hoy en Antigua Guatemala estamos hablando que las tandas que salen, por poner un ejemplo, ya en San Bartolo, si son 120 tandas, 125 tandas, te voy a poner un ejemplo. Este año cargué la 129. Imagínate, San Felipe, yo no sé cuántas tandas sacó este año, pero van a haber sido bastantes, pues 100 y tantas. 90 y pico, o 90 y pico. Por ahí, tal vez un poquito más. Hablando de la innovación tecnológica, este crecimiento en cortejos en la noche, este crecimiento hacia la noche sería lo correcto, nos vino a partir de la iluminación, de que hubieron mejores formas de iluminación, ya no solo la batería, ya vino la planta eléctrica y todas esas innovaciones han permitido que los cortejos estén iluminados y puedan ser más nocturnos. Hubo épocas. El del silencio. Eran carretas con baterías, ¿no? Sí, Don Huicho, no recuerdo el apellido de Don Huicho. Era un señor, él era electricista. Recuerdo a Don Huichito de San José, un señor espigado, delgado, su bigote blanco, un tipazo. Yo lo conocía porque él vivía cerca de mi casa y él era el electricista que llamaba a mi abuelita para que arreglara las cosas eléctricas de la casa. Pero él era quien hacía ese montaje de los acumuladores en una caja. Las carretas de acumuladores que yo llamo. Sí. Y el último quien hizo eso fue San José. Y el último día que dejaron de utilizar esa carreta de acumuladores fue el año en que Jesús fue consagrado, ese domingo de Ramos que se consagra. Sí, porque ya no llevaba, ya la luz iba muy débil cuando acaba de pasar por Candelaria. Es correcto. Por Candelaria pasó como a la 1 de la mañana. Mucho más tarde, probablemente más tarde. Sí, porque entró a las 4. Al año siguiente ya empiezan a utilizar. ¿Y en dónde me dejan el año que también? Solo déjame terminar el tema de la luz eléctrica. Imagínate que hubo momentos, por ejemplo, voy a citar el ejemplo que yo tengo latente cuando estuve en la Comisión de Adorno de Santo Domingo. Se usaba una planta de 11 kVA que podía muy bien darle energía eléctrica a un edificio de 5 niveles, por decirte. Y era lo que se llevaba en el anda del Señor Sepultado. Igualmente en Candelaria. Carrito. Sí. Candelaria también. Y ahora es al revés. Ahora con la aparición de LED ya no necesitas esa cantidad de luces en el anda. Sí, esa cantidad, digamos, de los reflectores amarillos y las ya la cantidad de energía, pues ya no se necesita tanto. Ahora ya una planta pequeña, pues te puede dar muy buena iluminación. Sí, porque el consumo es menor. Y yo pienso que ese también va a ser un reto ecológico, porque algo de lo cual también nos ha envuelto, que es parte del folclore guatemalteco, ese es el clásico de la... Si no es procesión, pero yo creo que también hay un momento en que también se necesita un poco de serenidad. Es cierto, Guatemala ha tenido sus aciertos e inventos que no dejan de ser
parte también ya, digámoslo en este caso, es parafernalia, digamos, pues porque una planta es parte del cortejo procesional, pero qué bonito sería ver en un momento determinado que el consumo llegara a ser mucho menor, y van a ver ustedes en cualquier momento que esos consumos va a ser un reto dentro de 10 años, que va a ser casi nulo y casi que con una batería o pues un acumulador lo van a enchufar y ahí ver toda la luz de la energía eléctrica de la anda procesional del tamaño que sea. ¿Por qué? Porque el consumo va a ser casi cero. Te voy a tirar un ejemplo que es muy, muy posible que pueda darse. Imagínate que atrás de las andas vos ya llevas un pequeño acumulador de energía solar. Y en la noche, imagínate una producción larga, de larga duración con Candelaria. Carga todo el día con la luz del sol y en la noche lo conectas, cero ruido, y ahí va con toda va la luz del anda con energía solar. Sí, porque ya están creciendo los bancos. Ya uno en las calles, en los edificios, en algunas casas, ya mira los paneles de energía solar. Entonces, yo ya no lo veo a más de 3 años, 4 años, vos. Eso puede pasar ya en un futuro no tan a 10 años como lo estamos viendo. Siempre y cuando haya la apertura y la innovación de parte de las hermandades para poder hacer también, digamos, los gastos correspondientes, porque también recordate que el tamaño ya de las andas procesionales también es considerable, pero, y hacer ciertas mutaciones en estos cambios eléctricos también. Pero fíjate que ahora un poco de plata también, pues. ¿Cuándo ibas a pensar que ibas a llevar una transmisión de internet, un GPS? Nunca. Hace 30 años. Es tan así. Nosotros éramos chiquitos, mi generación. Yo nací a inicios de los 70s. Y yo miraba las caricaturas de los supersónicos. Yo miraba que Supersónico se comunicaba con su jefe en la caricatura por la televisión. Yo no decía eso, ¿cuándo va a pasar? Pues ahora lo podemos hacer, ahorita lo estamos haciendo, estamos transmitiendo por una cámara pequeña y, o sea, tenemos una interacción. O sea, ya lo hacemos. Fue chiste, ¿verdad? Aquel te llamó por el zapato. Sí, aquel te llamó la gente 86, ¿te acordás? Y ahora Dick Tracy va, jóvenes. Yo tenía comunicaba por medio del teléfono, del reloj, que era su walkie-talkie, ¿no? Y yo tuve un maestro en el colegio que era muy, 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 tremendamente, muy chapado a la antigua. Era, voy a decir el nombre. Le tengo mucho cariño a don Mario Llerena Estrada, fue vicepresidente de la Hermandad de Santo Domingo. Él nos daba estadística y miraba las calculadoras y él decía, y hablaba mal de los colegios de computación, estoy hablando de 1989-90. Y él decía, sí, que las computadoras, no sé qué, y le daba duro a las computadoras. ¿Quién nos iba a decir que 30 años después íbamos a andar con una en la bolsa de la camisa, verdad? Hoy por hoy todos andamos, y eso pues ha sido también aporte también ventajoso y desventajoso para los cortejos procesionales, pues porque ahí también hay páginas de las diferentes plataformas que van transmitiendo los cortejos completos. Exacto, las mismas hermandades tienen sus plataformas. Así es, y también. Ajá. Pero el tiempo, ¿cómo está? Estamos como para presentar en este momento nuestra primera marcha por el Sendero del Dolor del maestro Mario Lobos.
Pues escuchamos del maestro Mario Lobos por el Sendero del Dolor. Esta es una marcha que a mí me recuerda mucho a Jesús de Candelaria. Yo con esa marcha cargué por primera vez a Jesús de Candelaria, un ya lejano Jueves Santo de 1983. Fue un año que no se me olvida. Primero porque me tocó en la tarde, todavía había sol, y digo todavía había sol, porque se empezó a nublar y fueron unos trancazos de agua groseros los que cayeron. Jesús de Candelaria llevaba una túnica azul y iba entre nubes. ¿Qué año decías que fue? El año que lo quisieron quemar, que fue el año del atentado. 1983. 83. Ese fue mi primer año que cargué a Jesús de Candelaria. Pues te cuento una cosa. Yo también cargué y no de manera oficial. Y también me viene el recuerdo. Estaba mero chaparro en ese entonces. Pero exactamente. he de contarte que yo cargué justamente. Yo tenía 9 años en ese entonces. Uh-huh. Y el programa lo hizo Custodio. Exactamente. Ajá. Pero a lo que voy es de que yo ni siquiera tenía brazo. Entonces, alguien de los timoneles, no puedo recordar si fue Chusmux y Emilio Penagos, ¿vale? Mire, Patojo, venga para acá, me dijo. Y me pusieron adelante del cargador del brazo 1. Yo cargué en el puro bolío. ¿Qué marcha tocaron? No me pregunten. Así que, como dirían los muchachos, mi querido Salva, chócales. Vos ibas ya declaradamente como cucurucho inscrito. En cambio, a mí me dijeron uno de ellos, pase adelante, por favor. Y yo le di infinitas gracias a Jesús de Candelaria por permitir. ¿Por qué? Porque la altura mínima era 1.22 a los hombros. Y yo en ese entonces quizás haber tenido 1.18 por ahí, más o menos, ¿verdad? Ajá, no, entonces... Te estoy hablando, fue el año que vino, estaba reciente. La primera visita de su santidad Juan Pablo II. Es hoy que fueron Santo chorros Papa. De agua los que cayeron ese año. Ese año fue una lluvia tremenda. Yo lo tengo el recuerdo que fue ahí en la Quinta Avenida, eran unos ríos de agua, pero impresionantes. Mi primer turno en Candelaria fue en la Primera Avenida entre la Quinta y la Sexta Calle. Ya. O sea, ya hacía mucho. ¿Recordás tu primer turno, Mauro? Sí. Justamente fue en el año 89. En Candelaria Jesús iba pasando después de la funeraria de Funerales Mancilla, aquí en el Parque Colón. Cabal fue entre 11 Avenida y 12 Avenida sobre la 8ª calle, me parece que es. Ya cuando el señor va de regreso. De la misma situación que Alejandro, yo sin turno y todo. En ese entonces estaba en incensarios y no estaba yendo el turno, entonces me acerqué, me jalaron y esa fue mi primera experiencia. Recuerdo que también llegamos así bien bajos con el anda, todos éramos pequeños, porque ese era turno siempre coincidía que había muchos niños que pasaban de la procesión infantil a la grande y muchas personas mayores. Entonces, de baja estatura. Sí. Y decían, bueno, siempre han dicho que las personas de baja estatura cargan muy bien. O sea, es lo bueno de ser alto estándar. Pero es que la mezcla con experiencia y juventud. Exactamente. Qué interesante el punto. Bueno, sigamos con la temática entonces de la evolución. Ahora, en dónde nos vemos en los días siguientes. Vamos a ver. Y tiraba el tema de mi primer año, porque en ese entonces, en el 83, el anda de Jesús de Candelaria tenía 80 brazos. San José tenía 80 brazos. Y es la recolección 4 o 5 años después, en el 87, cuando dan el paso. En aquel entonces es el anda actual, el mueble actual de Jesús del Consuelo. Se tienen fe y crecen en su procesión a un anda de 100 brazos. Ahí es donde se le agrega un dígito a las cartulinas. O sea, ya un brazo. Y San José al día siguiente sale con 104, el domingo de Ramos. Ese mismo año. Ajá, y Candelaria, creo yo, de Candelaria sí no me animo a dar certeza, pero Candelaria también había subido a 100 brazos. No sé si fue 84 u 85, pero fíjate el año que sí recuerdo yo que ya Candelaria tenía más de 100 brazos, fue 89 o 90. No, fue como en el 87 porque fue cuando se estrenó. 87 recolección, estoy totalmente seguro. Que fue aquel horno que era todo blanco, que tenía un águila en Candelaria.
Ah, sí, Ajá. 87. Fue en el 87. Ajá. El Entonces- famoso adorno del sínodo, ¿no? Y que No, tenía, no, sínodo perdón. fue 88. Perdón. y recuerdo que tenía el era detalle. de Tony, ¿verdad? Era una Tony aguilona. lo hizo, los dos. Tony Fuentes, ajá. Ese y el Tony, siguiente. Una aguilona El atrás. famoso Tony, muy Pero recordado. él tuvo la visión bien interesante de que el señor no iba en el centro, Sino sino que- iba un poco para atrás, y en el caso de que cuando el adorno era blanco, el señor iba vestido de rojo, y cuando el siguiente adorno que adelante va una leyenda que decía Padre Santo. Ese es el adorno del Ajá, sínodo. Sí, y era todo rojo con dorado. Ajá. El Y el señor significado iba de era blanco. Padre Santo porque era la primera frase de la oración del sínodo de 1988. Pero el señor iba de blanco, y siempre un poco atrás, no en el centro del anda, sino atrás, entonces te da la percepción de que el anda Era muy grande. de que era muy grande. Sí, Entonces, es sí como, estamos- como recuerdo el año que les contaba de mi primer año de cargar a Jesús de Candelaria en el 83. Jesús de Candelaria iba hasta adelante. 83, 84, vamos a ver, 83 y era el adorno blanco, iba hasta 84 adelante. fue el del pastel, ¿va? Ven, estoy bien. Que iba el del Bicentenario, que iba en Ajá. en una Como piedra, pastel. digamos, una piedra rodeada con la corona de espinas. Sí, algo Ajá. Y llevaba la bandera de Guatemala en el faldón de lana. Ese es así. 84. Exacto, 84. Pero yo sí me acuerdo perfectamente de... Pero déjame decirte, pero si no, tenemos que ir más allá. Si ustedes están regresando, ahora estamos como que estuviéramos retro, ¿verdad? Que ese año, si yo mal no recuerdo, fue el último año en que Jesús de Candelaria iba hasta adelante. Sí, Y ya de ahí Jesús tomó su lugar. De ahí Como ya en el se retrocedió 85. un poco lo que decía Mauro. Cuando Tony lo puso en la parte de atrás, pues que propuso para que el adorno saliera. Y Ajá. ya después Jesús ya quedó siempre al centro de la... sí, pero digamos, fueron innovaciones que tuvo Candelaria. A mí me parecieron interesantes sacar a Jesús hasta adelante. Y era simpático porque si vos te ponías en una bocacalle, mirabas a Jesús y llegaba un momento en que Jesús estaba entrando ya se perdía en la pared de la casa de la esquina. Mirabas el mueble enorme que no terminaba de entrar a la siguiente cuadra. Decías, o sea, te daba una sensación de que llevaba también una cantidad de espacio adelante. Lo que pasa es que Pero no estábamos- ahora sí es así. Así es, y otra cosa es que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Crecimos bajo la mentalidad pues, de ver andas procesionales de cantidad de brazos pequeños, ¿verdad? A ver, pongámonos solo para ver la evolución, y bueno, también eso creo que va a ser una evolución interesante, que ya lo habíamos hablado, que por ejemplo, al día de hoy veamos andas que son conservadoras, por poner un ejemplo, San José Obrero, que a veces, dicho sea de paso, esa anda fue de Jesús de Candelaria. Ajá, después fue Jesús del Consuelo y después cuando llega el anda del 87 se le vende a Jesús Obrero. Pero si lo vemos, ese era nuestro tamaño top de andas. O por ejemplo, pensar en un anda de Jesús de Esquipulas, la que sale el tercer domingo. Esas eran las andas que uno pensaba en aquel entonces. Pero ya cuando Mario Ruata ya decide ya 80 brazos y que todo el mundo se queda, wow, ¿verdad? Ahora, 80 ¿qué? brazos y elevando el faldón. Que fue un faldón, bueno, que le dio la imponencia y las águilas imperiales y todo lo demás. Ahora, ¿cómo va a ser eso dentro de 10 años? Y ya, ¿qué era lo que vos decías? Un tema interesante a tocar. Dentro de 10 años, ¿qué más vamos a ver? Y ahora sí te digo, ¿qué más vamos a ver, por ejemplo, en los adornos? El tema que nos ponía Mauro y ahora sí entremos al tema del holograma. Pero antes de entrar al holograma, no dejemos de tocar el tema. Vos lo decías la vez pasada. Y creo que si, por ejemplo, si vamos al futuro, hay una gran demanda de votos cargadores. Y es un reto que las hermandades, cofradías, asociaciones, etcétera, tienen a cargo. Las hermandades, pues, o sea, digamos, el timón de esta situación. ¿Cómo lo van a poder enfrentar? Vos decías una solución, la cual ya pasó y ya no se volvió a dar. Por ejemplo, el caso Santo Domingo. El bolío central. El bolío central, en el cual podían ir de votos cargadores adentro del anda procesional, y entonces allá podían cargar una mayor cantidad de votos cargadores. Yo creería que es importante que las hermandades en la actualidad o a futuros piensen en hacer
los ajustes que sean necesarios a las andas procesionales para que puedan haber más devotos cargadores. Ahora, sin ir muy Eso lejos, te permitiría, por un par de décadas, no generar recorridos tan grandes o bien volver a crear turnos dobles. Porque también, imagínate un anda, pongamos de ejemplo, un anda que conocemos muy bien, Candelaria. Este mueble, si no mal recuerdo, tiene 122 brazos. Si no mal recuerdo, Candelaria. ¿Qué pasa si le metes abajo? Podrías meter muy bien 40 personas más. ¿Qué porcentaje del universo de cargadores representa 40 cargadores más? Eso quiere decir que podrías reducir el recorrido, te ahorras tiempo de banda, que es uno de los gastos, o el segundo gasto, o el gasto más grande que tienen todas las hermandades. Podrías reducir el tiempo de la procesión. No habría necesidad porque estás cubriendo buena parte de la demanda, la estás subsanando metiendo 40 personas abajo del anda. Sí, son 140 y multiplicarle que son 120 y tantos o 130 y tantos turnos en la actual. Como 7,000 personas más. Lo que te vendría a solucionar también la queja de tanto turno de media cuadra. También. Ya podrías dar cuadras completas otra vez. Es que aquí es muy... Son soluciones variadísimas, porque por ejemplo, ya decir, bueno, ya toparon porque imagínate que no se dé la solución de un bolío central. ¿Qué podría pasar? Que venga alguien y diga, bueno, ya topamos en tiempo, ya topamos en ¿cómo se llama? En tiempo, en tamaño de andas, ya no cruzan nuestras calles, ya digamos, ya no se prestan para muebles más grandes. ¿Qué puede pasar? Que venga alguien y diga, bueno, entonces se topa y se hace la de un turno de listas de espera. Esperar a que el año entrante no se inscriban 500 personas, por ejemplo, que ya no cargaron porque ya no les gustó. Desgraciadamente se da la casualidad de que, o sea, se da el tema de que o se cambiaron de religión, o ya su edad ya no se los permite, o se van a vivir a otro país. Tantas cosas que pueden pasar para que alguien deje de cargar. Entonces quedan los espacios. Puedes generar una lista de espera que te puede generar años de espera. Y pues, o bien... Tu suerte. O bien, puedes generar que un abuelo le dé a su hijo o a su nieto. Lo que hablábamos en el programa anterior, el tema que sean consuetudinarios. Así es. Que sean por un derecho consuetudinario. Tu papá te concede el derecho a vos y vos a tu hijo y así. Pero también podría ser otra. Pero tendría uno que dejar de cargar. Así es. Ahora, si viéramos también un poco de planteamientos y de soluciones también a largo plazo, yo creo que ahí sí vale la pena dar una mirada hacia el otro lado del mundo. Por ejemplo, España, ¿cómo hace para darle lugar a todos los devotos cargadores? No, allá el sistema es muy distinto. Yo sé, pero distinto. Tienen bolíos por fuera. Sí, ahí depende de la región, porque por ejemplo Málaga sirve gente que tiene, hay hasta 6 bolíos, 8 bolíos, pero y van más de 200 personas. Ahora, como 220. Como 220, sí, o sea. Pero miren pues, yo solo les hago este comentario, ¿por qué? Porque para hacer un bolío central también tenemos que tomar en cuenta que la estructura de la anda procesional también lo permita. Porque hay ciertas estructuras que pueden ser muy robustas o pueden ser andas procesionales que son bastante livianas. No, pero podrías crear refuerzos. En Santo Domingo se reforzó el anda para el bolío central. Bueno, ahí sí. Tiene sus contras. O sea, como todo tiene un pro, también puede tener un contra. Yo recuerdo que en Santo Domingo el anda se volvió muy rígida y costaba mucho cruzar. Y pasaba algo. Se supone, o sea, era el supuesto. En Santo Domingo, cuando tenía su bolío central, cargaba uno con el hombro derecho y el otro con el hombro izquierdo. ¿Qué pasaba? La mayoría de nosotros, o sea, el hombre promedio de Guatemala, la mayoría somos derechos. Entonces, ¿qué hacíamos? Levantábamos el anda, entonces nos pasábamos para el lado derecho. Entonces el anda, como en lenguaje de timoneles, el anda pateaba para el lado derecho, se te iba para el lado derecho, jalaba para el lado derecho. Y entonces ya era aquello que todos tenían que ir haciendo fuerza para un solo lado, ¿verdad? Puede ser uno de los contras.
Yo tuve la oportunidad de cargar un turno penitencial en el Bolío Central. Extremadamente lindo. Tenías una conexión muy especial en el turno con hasta el sonido del bombo que marcaba el paso se veía distinto, se veía opaco. Y hasta oíste el crujir de la madera y todo. Todo bien protegido ahí abajo, hasta tenían algo de ventilación. El zumbido de los ventiladores. Había unos farolitos muy especiales. Yo recuerdo. Y había ciertas leyendas. Juan Gabarrete mandó a grabar rótulos, una oración muy antigua del Señor Sepultado, que decía, o sea, la mandó recuerdo a lo lejos, decía, por mis pecados has muerto, por mis pecados, o sea, diste tu sangre, o sea, era una oración muy completa y estaba en varios, dividido en toda el anda, en varios rótulos. Llevaba, no sé si se recuerdan, llevaba faroles adentro. Sí, para evitar, para poder ver, porque si imagínate, te vas tropezando y te caes. Los ventiladores de color negro y los farolitos que iban, que eran muy necesarios para poder ver. Lo que era muy bonito también era cuando el turno ya se aproximaba, el anda procesional se aproximaba, y los que les tocaba, o los que nos tocaba cargar en el turno penitencial, recibíamos hincados para poder entrar, para que las cabezas no le toparan a uno. Exactamente. Entonces todos los del Bolívar Central íbamos en la parte de abajo. Y los que dejaban el turno salían por atrás para darle cancha a que tomaran el brazo los que venían adelante. Y teníamos que salir un poco los antes. Que estaban por tomar el turno. Eso era muy interesante. La verdad es que fue un hecho. O sea, ya se hizo el ejercicio, ya se comprobó que se puede. Santo Domingo, normal creo. Ay Dios, tal vez fueron unos 12, 15 años, tal vez por ahí los del turno penitencial. La verdad, como decimos en Buen Chapín, fue una buena puntada de Juan Gabarrete. Sí. Y que lastimosamente, pues digo, del señor Juan Gabarrete y Soberón, que dice que en paz descanse, en la gloria esté y esté gozando la presencia del Señor y que esté a la par del Cristo muerto. Tomando café con Mario Ruata, tomando cafecito con don Raulito Valdeavellano, que eran muy amigos. Juan con don Raulito eran muy amigos. Con todos sus cuates. Eran cuates. Así es. Toda esa promoción, digamos. Así es. Y entonces estamos viendo esa parte. Si lo vemos bajo el punto de vista que podría haber un futuro ahí. Yo no quiero copiar el estilo, pero igual, o sea, las procesiones de Guatemala, para mí, no cabe duda que tienen un origen español. Y si fuera la necesidad, yo como planteamiento lo vería a 10 años, yo, si de verdad fuera la necesidad, pondría cierta cantidad de bolíos. Y también tenés otra parte donde al final pones a cargar a otra cantidad de votos. Yo no compararía. Le vas a robar la vista, ¿verdad? Yo no empataría tanto el ejemplo de España, porque son logísticas totalmente distintas. En España el que carga es el costalero. El costalero creo que son 3, 4 relevos de 35 personas. Los que van abajo del mueble, que estamos hablando que es un mueble como de aquí a esta pared. O sea, no, pero yo hablo de son muebles de no más de 3, 4 metros de largo. Ya, o sea, ¿cómo no? Y exagerando. Hay muebles que sí, dependiendo de la región. Por ejemplo, en Sevilla son muebles pequeños, son pasos. Incluso de una región a otra cambia. En una región, en Málaga, es el trono, en Sevilla es el paso, dependiendo también. Ya la costumbre de cada región en España. Claro, pero lo que voy es que es un reto que se va a hacer a tiempos futuros. Pero a lo que voy. El crecimiento poblacional que pueda haber. A lo que voy. No es la cantidad de personas las que llevan el paso, las que lo cargan, o las que cargan, llamémosle el anda, pues, en España. No son 105 personas, estamos hablando de no más de 3 turnos de 35 personas, y lo cargan por varias cuadras, y van haciendo sus relevos y toda la cosa. Pero a lo que voy es que donde se está dando la superpoblación en España es en las filas, porque el hermano, nosotros llamaríamos el devoto cargador, se pone su uniforme y todo y no carga, solo acompaña. Y se forman por tramos según la antigüedad, lo que nosotros le llamamos turno aquí, allá son tramos. Y cada tramo lleva un estandarte que le llaman bacalao. Tiene una forma triangular, que vendría siendo como los estandartes, por ejemplo, que tiene Candelaria, que van a la par del estandarte mayor, son así con una forma ¿cómo no? piramidal, digamos. Pero, y así se van sucediendo los tramos. Aquí en Guatemala hay poblaciones, yo creo que Totonicapán y en Cobán,
Y en Quetzaltenango hay hermandades que identifican sus turnos. El turno 18, y van un estandarte con el número 18, y van las 40, 50 personas a la par de su estandarte en fila, y van en orden de estatura, que se mantiene un orden muy lindo. Que llevan y preservan el concepto antiguo que utilizaba la antigua Guatemala, que el turno 1 adelante, el turno 2 exactamente. Y entonces conforme iban cargando las tandas o los turnos, iba haciéndose los cambios en el lugar donde iban caminando los diferentes turnos, o sea que es decir que en cualquier momento, por ejemplo, la tanda 1 iba hasta adelante, o en cualquier momento la tanda 1 quedaba a la par del anda procesional. Quiere decir que todos los devotos cargadores por tanda siempre tenían la oportunidad de ir a la par del mueble, a la anda procesional, y como así sucede ahí en Quetzaltenango. Pero como te decía yo, estas pueden ser soluciones, solo son planteamientos, como estamos diciendo. ¿Cómo nos vemos 10 años en adelante? Como te digo, es copiar lo bueno. Quizás no es lo bueno, no es lo mejor. Imagínate. Quizás no, visualmente no es lo mejor para Guatemala, ¿verdad? A ver, Mauro, ¿cuántos habitantes tendrá Guatemala en el 2036? Ahorita, si no mal recuerdo, creo que estamos llegando a 19, 20. Sí. 19. ¿Cuánto crees vos? Unos 27, pienso. Por ahí, tal vez un poquito más. Yo creo que unos 28, 29 millones de habitantes. La República de Guatemala viene en una creciente muy, muy fuerte. Guatemala como país es un país sensible a cambios. Dense cuenta ustedes el tráfico de diario aquí. Yo de pequeño te enseñaba en el colegio, Guatemala tiene 8 millones de habitantes, años 70. Imagínense ustedes, pero el día de hoy la gente sigue diciendo, pues todas las personas siguen diciendo, y los estudios demográficos, todo que somos 18, pero para mí ya no somos 18. Ahora quizás con el nuevo empadronamiento, o quizás el empadronamiento no, un censo sería genial para saber realmente cuánta población hay, pero la población va a mandar y va también requerir y va a solicitar esto. Ahora bien, también tenemos que ver cómo se va a preservar nuestra religiosidad, nuestra fe, nuestra devoción, y cómo va a mantenerse, la población devota. Porque esto es bien heredable. Por ejemplo, vos que tenés la dicha ya ahorita ya de estar esperando ya tu segundo nieto, ya sabes que viene una población, lo voy a hablar coloquialmente, pujante. Es decir, que ya vienen para allá. Ya cuando menos sintas, ya tus nietos ya vienen devotos cargadores. Sí. Y así sucesivamente. Y los hijos de Mauro son también devotos cargadores. Y entonces aquí está bien un tema interesante, pero también pensemos en que siempre hay un poco de mutaciones. Recuérdense que muchas veces se vuelve moda, algo que sube puede volver a bajar o puede llegar a bajar. Entonces ahí habría que ver cómo va a mantenerse el crecimiento, o va a haber una estacionalidad en el tema de los cortejos procesionales, porque también recordémonos que Guatemala sí es un ejemplo raro. No quiero compararme con México, por poner un ejemplo, pero México la gente sigue siendo muy católica. Uh-huh. Y en Guatemala cada vez hay más religiones, la gente ha ido habiendo tendencias, ha habido cambios. Yo de hecho tengo un compañero laboral que anteriormente estuvo en el escuadrón de romanos del Calvario, y el día de hoy él participa ya de la iglesia evangélica y sí, digamos, eso también puede ser una merma, pero ese es otro tema, harina de otro costal. No. ¿Sabes qué pasa? Nosotros alguna vez en Moradísimo, los días martes en Errores Morados, con el hermano Orlando Coronado, director de la radio, tratábamos el tema con los compañeros de mesa, y sí era delicado. O sea, hay que verlo, que la migración de la religión católica hacia otras religiones o sectas se va incrementando. Pero el contexto de querer tirar la pregunta a la mesa de cuántos guatemaltecos iremos a ser dentro de 10 años, a 10 años vista, va porque yo creo que también ese porcentaje en incremento poblacional se va a dar también en las procesiones. Y dentro de 10 años, si se mantiene esa tendencia de llegar 10 millones más de guatemaltecos dentro de 10 años, quiere decir
que también vamos a tener un crecimiento y ni siquiera con Bolillo Central se va a lograr satisfacer una demanda. Ahora, ahí voy. Pero fíjense que también es otro tema interesantísimo. Veámoslo bajo el punto de vista sectorización. Es decir, vos acababas de hablar de Totonicapán, por ejemplo, Quetzaltenango. Ya cada región va teniendo sus devotos cargadores. Mazatenango tiene sus procesiones, Cobán tiene sus procesiones, y en Guatemala es N cantidad de procesiones que se dan alrededor de toda la República durante Cuaresma y Semana Santa. Pero en los departamentos es mucho menor, y te voy a decir por qué. El NUP, a partir del terremoto, de la migración provocada, del terremoto, que migraron muchas familias, migran a la ciudad capital en 1976, se da un incremento y el núcleo principal de población es la ciudad capital. La ciudad capital creo que tiene ahorita el 20% el 15, entre el 15 y el 20% de la población del país. Pero por decirte, en Quetzaltenango se da todavía lo que pasaba aquí hace 25 años, 30 años, que las procesiones, hay una procesión el Viernes Santo que salía a las 3 de la tarde y entraba a las 11 de la noche, 10 de la noche. Yo recuerdo, yo pequeño, con mi familia íbamos a ver al Señor Sepultado de Santo Domingo pasando por el Parque Colón a las 3:30 de la tarde, y ya el Señor Sepultado lo volvíamos a ver cuando íbamos a ver las otras dos procesiones, lo íbamos a ver bajando la 12 calle. Cuando venía de la Sexta Avenida. Cuando venía de la Sexta Avenida a las 9:30 de la noche, porque estaba a las 8 de la noche en el parque. Sí, y era el último que pasaba. El arco de Correos. Calvario todavía no llegaba al parque. Estoy hablando de los 70s. El Calvario, me acuerdo que se salía, se iba a dar su vuelta arriba a 19 calle, Primera Avenida, bajaba al Parque Concordia, bajaba a la 13 calle. No se me olvida verlo pasar enfrente del edificio de Prensa Libre. De ahí cruzaba, no sé si la 10ª o la 11 Avenida, y ya subía a la 18 calle. Y nunca soñaron en llegar a la Catedral Metropolitana. Ya, pero yo te estoy diciendo en los años 70s. Ya creo, si no mal recuerdo, 85, 86 fue la primera vez que el Calvario baja a Catedral. Vaya, sin ir muy lejos, mira el Gallito. ¿Quién hubiera creído que de zona 3 hubiera llegado a la zona 1 perfectamente Santa bien? Marta. Santa Marta viene ahora al Arco de Correos. Y estamos hablando que es una proporción de una procesión que ya ha ido cobrando proporciones, ¿verdad? ¿Cómo andamos de tiempo, Salvador? Todavía tenemos un par de minutitos para la siguiente marcha. 2 minutos, 3 minutos. Excelente, pero sí, es que son temas interesantísimos porque jamás hubiéramos creído que íbamos a llegar a ver todos estos cambios, y esto obedece, sí, definitivamente. Y creo que también hay algo que tenemos que ver. Hermanos cargadores que viven en el extranjero vienen a Guatemala. Personas que viven en la provincia o en el interior de la República vienen a Ciudad de Guatemala a cargar. Yo conozco personas que viven en Quetzaltenango y Palabrita vienen tenemos un ejemplo, David del Valle. Sí, David Soto del Valle, sí. Sí, él, por ejemplo, se viene de Quetzaltenango teniendo allá sus procesiones de Quetzaltenango. Él pertenece, de hecho, a la Hermandad de Candelaria. Un buen ejemplo. Fíjate, ya tenemos, y hay algo interesante. Ya. Manolo Guzmán, que vivía anteriormente en Huehuetenango, ahora no sé, creo que ya había quien. Pero él de Huehuetenango se dejaba venir a la ciudad capital. Conozco otro muchacho, no recuerdo su nombre, pero es de Mazatenango, y aquí lo tienen todos los Jueves Santos cargando a Jesús de Candelaria. Vaya, y te voy a decir algo. Ajá. Hay ya no será muy grande, pero ya hay un pequeño grupo de salvadoreños y hondureños que tienen ya la devoción de venir a cargar a Guatemala. Quinto domingo o Viernes Santo a Jesús de San Felipe. Ya hay una pequeña, ya el grupo ya va sonando. Bueno, pero mira, o sea, ya hoy vos el habladito en la fila, pues. Pero fíjense que aquí también a mí me llama poderosamente la atención. Si ustedes escuchan Eventos Católicos Radio por las tardes de sábado, creo que muy especialmente tipo 2 de la tarde, los hermanos de la Hermandad de Sonsonate transmiten su programa desde aquí, desde la cabina más morada hacia El Salvador. Es increíble lo que acapara Ciudad de Guatemala. Entonces ahí sí estoy de acuerdo con vos, porque entonces tenemos una convergencia
digamos, de devotos cargadores que no importa si viven en la Unión Americana, si viven en Europa, si viven en toda la provincia o si vienen de Honduras, si vienen de El Salvador, si vienen de México, pero sin ir lejos. Sabemos claramente que han habido españoles que han venido a filmar las procesiones de Guatemala y de hecho hay videos de españoles publicados en... Cargando. Ya están cargando. Entonces, ya hay una tendencia y una correntada que entonces hay un tema interesante. También sabemos que hay devotos cargadores que también no son católicos. Que estábamos hablando también que entran entre la rama que ya no es solo el tema de fe, devoción, ni el catolicismo, sino que también ya lo toman como una tradición, ¿verdad? Que eso heredada tal vez de papás que sí lo eran. Exactamente, así es, ¿verdad? Entonces, que pues se han quedado cargando o de repente, y qué sé yo, vienen de otros países, les enamora la Cuaresma y la Semana Santa y se quedan cargando aquí en Guatemala, pero... Sí, yo creo que hay un arraigo muy fuerte. Yo, por ejemplo, conversaba con alguien de mi oficina y precisamente pues, de mi trabajo, y esa persona no es católica. Le decía, mire usted, ¿cómo son las procesiones ahí en su, para ser específico, ahí en uno de los municipios de Santa Rosa? Ah, pues mire, me dijo, fíjese, me dijo don Alejandro, que ahí es poco usted, me dijo. La gente hasta le pagan por cargar. Obviamente siempre los cortejos procesionales no dejan de salir. Y yo hallaba la lógica, ¿verdad? Y no entendía mucho por qué. Pero, ¿qué es lo que sucede? La gente viene a ver espectacularmente los tamaños de las andas procesionales, los adornos procesionales. Entonces, Ciudad Capital tiene ese imán que jala, como pasa de manera muy peculiar también en Antigua Guatemala. Pero fíjate que no, si nos vamos a la Guatemala profunda, hablemos de una vivencia más vernácula en lugares como Chichicastenango, Totonicapán, que he tenido la oportunidad de ver videos y fotografías muy, muy lindas en Santiago Atitlán, la Semana Santa en San Cristóbal Verapaz. Yo he tenido la oportunidad de tener ese encuentro y ver muchos videos de la Semana Santa en aquellos lugares. Costumbres muy distintas, logísticas distintas que se viven en esta Guatemala que tanto amamos y son tradiciones que llevamos muy arraigadas, que pueden variar mucho en cuestión de 10 kilómetros. Que la forma de Cobán no es la misma fórmula de procesional que se usa en Tactic, por decirte. En Misco tan diferente. En Misco es muy diferente. Estamos 15 kilómetros. Sí, o sea, realmente. Y bueno, y Misco saca unas procesiones muy bonitas. Y es diferente. Es lo que yo les decía que al final es una regionalización que ya tenemos en esto, ¿verdad? Ajá, bueno. Y pasamos a nuestro siguiente encuentro musical acá en este programa donde estamos haciendo un análisis de lo que será la Devota Guatemala dentro de 10 años. Así que, Alejandro, tenías una marcha de Quetzaltenango que querías proponer. ¿Cómo no? Vamos a presentar una marcha que hizo, que en paz descanse y la gloria esté, el recordado maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa. Se la hace a la Madre Dolorosa del Justo Juez, que por cierto lleva el mismo nombre. Bella marcha que vamos a escuchar a continuación del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa para Quetzaltenango de la Madre Dolorosa del Justo Juez.
Y regresando a su programa, estamos en marcha de este viernes 3 de julio, viernes de mi devoción, después de escuchar Madre Dolorosa del Justo Juez del maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa. Continuamos en este programa donde les decía antes de salir a la marcha que estamos haciendo un análisis de cómo va a ser la devota Guatemala dentro de 10 años. Pero así fíjate que sin ir muy lejos, 10 años y Mauro nos tiene un detalle de algo ya futurista que ya pasó. Sí, que estábamos hablando de Quetzaltenango, precisamente donde acabamos de escuchar la marcha, que es la marcha dedicada a la Virgen de Dolores, que acompaña a Justo Juez de Catedral en la ciudad altense. Así es. Sí, Mauro, justamente por favor, vimos un detalle que ellos son bastante adelantados a la época, realmente muy adelantados, porque aquí tanto en Capital como en Antigua Guatemala se ha manejado efectos con luces. En su momento recuerdo un Viernes Santo en la recolección que llevaba 2 caballos del Apocalipsis y sus ojos rojos. Recolección en el 85, vamos un poquito más atrás, ahí creo que es 92 el año que me estás diciendo. Vámonos un poquito más atrás siempre con la recolección. El sábado de Ramos de 1985, Jesús del Consuelo sale con el significado de la transfiguración. El pasaje de la transfiguración. Y entonces cuando llegó a Catedral, llevaban unas bocinas que las pusieron así a las orillas, llevaban unas bocinas abajo del anda, y entonces se oía el pasaje que dice que cuando la voz que se escucha en el momento, cuando Jesús se transfigura, llevaba a Moisés y a Elías, Jesús con túnicas blancas, Jesús del Consuelo con una túnica blanca muy, muy bella. Los 3 apóstoles, que si no mal recuerdo son Juan, Santiago y Pedro, que en el pasaje, puedo equivocarme, pero se oía la voz de: este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces, en ese momento, metieron humo de incienso abajo de donde iba Jesús del Consuelo. Debe haber llevado unos agujeros especiales de donde salía, debajo de los pies del Señor, salía incienso. O sea, efectos especiales que para 1985, estamos hablando hace 41 años, ya eso causó sensación. Como en los 50s, también las iluminaciones cuando eran muy cargadas, porque antes eran foquitos pequeños. Decía el señor que les decía, don Huichito, que era quien hacía la iluminación de Jesús de San José por muchos años, él hablaba de los chilitos. ¿Qué eran los chilitos? Eran foquitos chiquitos, que eran bombillas de pidevías. Tenían forma de chilito. Bombillas de pidevías, y eso era lo que ponían a lo largo de todas las andas. Pero esos efectos de iluminación, recuerdo muy bien uno, me parece que fue en el año 89, con el Señor del Calvario, que lo llevaban en alto, unos ángeles, y todo el adorno era gris. Y al momento en el de 90. Lo iluminaron con lila. Creo que fue el primer año de Tony en el Calvario. Fue en el 90, cuando sacan, si no mal recuerdo, el pasaje que habla del duelo por Jesús. Pero era todo gris. Las paredes del templo se rajaron, las cortinas del templo se rasgaron de arriba abajo, y en la tierra hubo llanto y dolor. Era un adorno muy lindo, que era todo el adorno negro con toques plateados. Entonces le metieron tubo de gas neón envuelto en papel celofán azul. No, tubo neón blanco envuelto en papel celofán azul, lo que permitía que la luz azul refractara en azul sobre el plateado que llevaba el adorno. Creaba un efecto muy impresionante. Creo que Jesús el Cristo muerto, Jesús de Santo Domingo, llevó alguna vez, si mal no estoy, algunos no candeleros, sino que como llevaba candelas encendidas, ¿no? A unos quinqués con candelas encendidas, a usanza española, sí. Muy bonito. Fue en el adorno del año 2000. También recuerdan ustedes que en Candelaria iba una fuente, también un año donde también iba sacando humo. O sea, como que de la fuente salía humo. Cuando iban unas como ánimas atrás, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y ahí ese año fue un año muy curioso, porque también en un momento, llegando al Parque Colón,
hubo un conato de incendio también ahí en la Candelaria en ese Como momento. 93 me parece. Por ahí en la es. misma esquina donde casualmente, no, fue 94 ese adorno que dice Alejandro. Iba y saliendo pues hielo seco, ¿no? que era el O sea, adorno que la cucuruchá conoce como el adorno de los fantasmas, porque eran Así es. figuras humanas transparentes. Pero sí, fue en el 84, donde 2 años antes fue el incidente con San José. Jesús de San José, Y en la misma Y esquina. Jesús de las Palmas también tuvo un conato de incendio también ahí en el De Jesús de las Palmas sí no sabía. Sí, ahí hubo un conato también. Mauro, pero vámonos ahora al futuro. Lo que proyectó ya el justo juez. Sí, terminando solo de los adornos. No fue justo, pues. ¿No? Fue el templo de la transfiguración. Jesús Nazareno. Pero sí. también de la Qué iluminación. barbaridad. Recuerdo ahorita de San Francisco, hace 1 o 2 años me parece, que sus letreros iban iluminados con luz negra. Entonces se miraba muy bien los mensajes del anda, porque cuando se iluminó la luz era negra, entonces se miraba blanco, pero como que tuviera luz Lo que fue propia, blanco ¿sabes? en la tarde era morado en la noche. Sí, fue precioso. O sea, realmente el efecto que lograron únicamente con luz. ¿Recuerdan aquel año también en que las insignias de los inspectores de Candelaria también iban iluminadas? ¿Recuerdas aquel año? Era para que el devoto cargador pudiera divisar también a los inspectores de fila. Las insignias cambiaron y entonces iban con baterías. O sea, hablamos de temas futuristas que ya se dieron o cambios de innovación. Quizás no fue. Imagínense un anda que en vez de dentro de 10 años, me lo pongo acá. ¿Han visto ustedes que ahora la iluminación láser proyecta una línea recta? Así es. Por bastante distancia. Y Santo Imagínate Domingo si haces. precisa, Pero no, voy al marca adorno. el paso y lleva el par de Sí, en Santo Domingo fue el primero que usó un puntero láser rojo para llevar el centro de la calle. Así es. Ajá, pero era para los timoneles. Yo hablo de adornos. Imagínense que en vez de una chispa metálica dorada, que son las que estamos acostumbrados a ver ahora, vas a ver una chispa hecha con luces láser, ¿verdad? No sé. Oleografía, que era el tema. Es que ya lo que nos hablaba Mauro. Sí, no, es bien interesante el tema del Señor sepultado de la transfiguración. No se había visto antes en Quetzaltenango, que cuando se iluminó el anda aparece, ha tenido muchos usos el poder generar figuras holográficas, pero en un adorno no lo habíamos visto. Y le agregó un toque de dulzura, de santidad. O sea, muy bonito el detalle de ver a los pies del sepultado el Espíritu Santo. En movimiento. Sí, o sea, en movimiento. O sea, hay que verlo. Es precioso, o sea, miren, no se lo pierdan. Quien puede meterse a YouTube y puede ver esas imágenes, vale la pena verlo, porque pues, sí, es algo con lo que decimos que ha venido en una cadena de innovaciones, que era lo impensable, lo que dice Salvador Oíra en la recolección, que le hablaban a uno debajo del anda. También Monseñor Marco Aurelio González Iriarte también en un momento determinado hace una grabación muy propia de él, como él solía hacer, e irle hablando a cada turno, o sea, a todos los devotos de cada turno en avanzada. Y él pues un año también decide que se graba un mensaje de la voz de Monseñor Marco Aurelio González, y cada vez que los devotos cargadores iban a tomar en hombros a Jesús de Candelaria, inmediatamente empezaba la grabación y el devoto cargador escuchaba el mensaje que Monseñor Marco Aurelio González decía. Es decir, que hemos visto una serie de innovaciones y de cambios, como por ejemplo hemos oído hablar lo que cuenta don Fernando Pellecer, de que el chispazo que se les mete para quitar las baterías de las carretas y meten un motor de Volkswagen adentro del anda de Jesús Nazareno de Candelaria y qué sé yo, pues, ¿verdad? Y eso generó la luz eléctrica, pues, para llevar la planta adentro del anda, y hace la innovación, pues, que ya no vaya carreta con acumuladores. Es decir, han habido muchas series de cambios. Y si hemos visto todo esto en esta línea del tiempo de los años, probablemente, qué sé yo, no sé, estamos hablando desde los años 70 por ahí para el día de hoy. ¿Qué vamos a ver dentro de 10 años? Va a ser una maravilla, pues. Así como fue apareciendo el Duroport, así, y los años 90 fueron el epítome de la talla en Duroport. Se hacía aquel montón de colocheríos de Duroport. Todas las iglesias
sacaban más de algo en Duroport. Se sigue sacando, que es el material más noble para darle forma y para poderlo manipular, pero también la fibra de vidrio, la resina, fueron apareciendo en sus momentos. Antes me acuerdo yo en los tiempos de doña Clarita Soto, de don Ramiro Araujo, era el papel maché, el papel de China, aflecado, los embrellados los flecos clásicos los embrellados de ¿cómo se llama esta cosa? De yuquía. Así es. De yuquía, que era un papel, era un pegamento casero que se hacía se hacía cosido en una. Me acuerdo yo que mi abuelita se hacía las cuestiones de papel con acerrín para el nacimiento. Yuquía se llamaba, engrudo yuquía se llamaba. Exactamente. Y eso era algo muy especial que también cabe mencionarlo, que Ramiro Araujo también era uno de sus grandes fuertes, el embrellado y el engramillado. Para él era algo que también pues es importante mencionarlo, porque así crecimos, que era lo que decía Julio, somos la generación bisagra que vimos esos cambios de cómo eran los adornos del antes y ahora cómo son los adornos en la actualidad, y cosa que también en algunos casos pues se aplaude mucho el que se pueda poner Duroport en una buena cantidad adentro de un adorno, de un cortejo procesional, porque el devoto cargador realmente va a disfrutar su turno, ese momento devocional de ir a cargar a su imagen de devoción, porque no va con un sobrepeso totalmente, porque cuando ya uno ya lleva un sobrepeso muy fuerte, ya uno no disfruta su turno, uno va en un sufrimiento. ¿Por qué? Pero porque es derivado a la cantidad de figuras o al peso desmedido que puedan poner, digamos, las comisiones de adorno encima de las andas procesionales, que al final de cuentas lo único que hacen es martirizar al devoto cargador. Si uno también al momento, es cierto, uno ya lleva cierto peso, pero ya no llevar un sobrepeso que uno ya realmente no puede ni con uno mismo de 20 segundos, 30 segundos después de haber uno tomado en hombros el anda procesional. ¿Cómo irán a hacer? Y voy a poner este tema. Yo estuve, ay Dios, metido en cosas de adorno más de 30 años de mi vida, pero para dorar, para hacer cuestiones en color dorado. En los años 70 era con pintura dorada que se compraba allá en las ferreterías de aquí del centro, ferretería El Globo, El Lobo, y recuerdo yo esas ferreterías, yo pequeño, que era pintura dorada de lo que le llaman pintura de hule, pero dorada, o sea, pintura no látex, sino que pintura de aceite, la que se rebajaba con thinner. De ahí apareció el polvo de oro y polvo plateado, que lo que hacías es que lo mezclabas, si era una textura dura, lo mezclabas con algún barniz, y entonces un barniz transparente, barniz marino era el que se usaba, y después lo mezclabas con polvo y quedaba fijo, pero eso lo usabas en madera, lo usabas en fibra vidrio, no lo usabas en Duroport porque el thinner te quemaba el Duroport. Después el spray dorado, y aquella cosa que traía la chibolita de hierro en el clásico. Exactamente. Ahora todo eso ya se va quedando, porque ahora se tiene acceso al pan de oro y ya se hace un dorado más fino y ya está a un precio accesible, porque yo recuerdo en los años 96 en Santo Domingo usamos pan de oro, me acuerdo yo, para unos elementos. Primero, conseguirlo era un dolor, carísimo. Segundo, pan de oro es una imitación de laminilla de oro. Segundo, me acuerdo yo que primero costaba mucho conseguirlo, segundo costaba mucho aplicarlo, pero ahora vemos que todas las hermandades ya usan el pan de oro para sus adornos, o plateado también. Acabo de, no hace mucho, me llamó la atención, y un efecto maravilloso, por cierto, que me gustó mucho hace algunos años, 2022, si no mal recuerdo, con el anda de Nuestra Señora de la Soledad del Templo de Santo Domingo. Llevaba adelante, que iba bajo un palio precioso, ella iba muy bella ese Viernes Santo, creo que fue el adorno que más me gustó de toda la Semana Santa.
llevaba unos ángeles adelante con unos carbones en un incensario. Entonces le pusieron foil rojo y anaranjado a los carbones. Y eso te da una sensación de brasa, pero brasa encendida. Decía uno, por Dios que sí. Hoy sí se rifaron estos cuates, ¿verdad? Muy bello el efecto. A lo que ¿Qué nos espera dentro de 10 años con todo eso? Bueno, mira, realmente, como decimos, vamos pasos para atrás, vamos pasos para adelante. Hoy hablábamos que, por ejemplo, las innovaciones que se dieron hace 10 años, hace 15 años o más, para nosotros era wow. Lo que vos decís, hoy por hoy ver lo de ese incensario también fue algo verdaderamente, yo lo tengo muy presente. ¿Qué va a venir después? Hoy ya vemos la holografía, como comentaba Mauro allá en Quetzaltenango. Imagínense el arte visual lumínico que hace cosa de un par de semanas, una semana, menos de 15 días, se da la inauguración de la Torre de Jesucristo en Sagrada Familia. Ahí en Barcelona. En Barcelona. ¿Cómo se dio esa iluminación? Gaudí. Exactamente. ¿Cómo se da esa iluminación? Pues, no estaríamos lejos que ya viniera alguien y en Unanda se plasmara, por poner un ejemplo X, las 14 estaciones del Via Crucis en vitrales, que de día pues se viera algo normal, pero en la noche ya se dieran efectos poderosísimos, tal cual se dio en esa inauguración. ¿Cómo hicieron todo la ejecución visual del manejo de arte lumínico en la Sagrada Familia? La Sagrada Familia desde de día, de adentro de día, o sea, es una... Sí, porque los vitrales. La iluminación del sol que cae para adentro de la iglesia es un mosaico precioso. Pero es que tomemos en cuenta también cuántos años ha llevado la construcción de la Sagrada Familia. Yo fui en el 2006 a Barcelona y era todavía no habían terminado la parte de atrás. Yo fui en el 2015, por poner un ejemplo, y decían, miren, es que venimos construyendo la Sagrada Familia desde la Sagrada Familia, creo que desde 1935. 1882 creo que empezó el proyecto Gaudí. Exacto. No lo empezó él, sino él lo retomó. Ahora, y lo hizo a su modo. Ahora imagínense ustedes, como dicen hoy por hoy, haber visto también la imagen de Gaudí como tal, o sea, su rostro con los drones. O sea, algo impresionante. Pero entonces, a lo que yo voy, si ha habido una evolución técnicamente hablando y una proyección más allá de lo que ha habido en cuanto a la planificación de la construcción y la edificación de la Sagrada Familia, ¿cómo no iban a hacer esto? Pues, o sea, era lo menos que podían hacer. Y si mal no estoy, creo que tengo el entendido que la iglesia sigue en construcción, pues. Aparte hay que tomar en cuenta que el gaudismo es un arte total en Barcelona. Barcelona está bañada del arte de Gaudí, Parkwell, las calles. Visitar Parkwell es una cosa. Es una belleza. 62 años. Pero imagínense, ponías el ejemplo de los drones. Yo recuerdo que cambiemos de temática de procesiones. O sea, siempre de procesiones, pero pasémonos a los rezados. Yo recuerdo que antes solo era el cohete de la ametralladora tronadora y el torito, lo que se quemaba. Y las bombas de trueno. Punto. Ahora... No, había bomba de trueno de 2 colores, o bomba de 3 colores. Y algunas, pero eran unos muy pobres, ¿verdad? Eran muy pobres. Pero ahora tenés una cantidad de pólvora de las baterías estas chinas. Están las cascadas, están los toritos y están el diablito y están las mariposas y está un montón de cosas que ahora se ven porque ya la tecnología lo permite. O sea, la tecnología también en el arte pirotécnico, pues, el arte de la pirotecnia. Podemos ver cuándo íbamos a empezar con una procesión festiva y vamos a ver verdaderamente fuegos artificiales. Se habla en las crónicas, por ejemplo, en la crónica de la consagración de Jesús de Candelaria, de elaboración de un castillo, de un castillo de pólvora. Pero eso era algo muy elaborado para su momento. Ahora, al paso de los rezados,
Por eso las procesiones de los rezados entran tan tarde, porque en una sola cuadra la Santísima Virgen puede estar 2 horas, pues, o sea, fácil. Sí, porque los de La Virgen de la Pólvora de Don Bosco es increíble el recibimiento. Fíjate que le dan. por algo Y lleva cuadra la tras vocación. cuadra. Sí. Ajá, igual, yo recuerdo la procesión Virgen de la... Guadalupe el 12 de diciembre aquí que pasa en el enfrente de centro. mi casa, y también la bárbaro. Virgen de la Recolección, la Inmaculada de la Recolección. Antes me acuerdo yo que salía a las 6:30 de la tarde, 7 de diciembre, después de los fogarones. Ahora sale a las 6, pero recuerdo yo que pasaba enfrente de mi casa entre las 8:30 y las 9 de la noche. En diciembre pasado pasó como a las 12:15 de la noche, o sea... Padre eterno, es que miren, ahí vamos a ver. Pero fíjate, Salvador, que quiero regresar a algo muy interesante. Cuando hablabas de, por ejemplo, de los drones de Gaudí, ¿cuándo nos imaginamos ya en las evoluciones de las procesiones que pudiéramos ver una procesión desde arriba? Quizás era algo descabellado ver que algún medio de comunicación o probablemente a algún devoto. Yo en los 90s, en mi trabajo publicitario, tuve la oportunidad de trabajar con uno de los grandes directores de cine que hubo en Guatemala, Giovanni Fabietti. Giovanni se animó y tuvo que pedir un permiso especial para sobrevolar la antigua Guatemala en helicóptero. Y él trajo, eso fue a mediados de los años 90, hizo una documental muy grande para una empresa estatal y también para un banco. Después vino la tecnología del nose mount, que era una burbuja de agua donde el helicóptero podía irse moviendo, pero la cámara, como iba flotando en agua, la cámara no se movía, digamos, lo que se movía era el helicóptero, la cámara quedaba, y le llamaban nose mount, o sea, montaje de nariz, porque iba sujetada a la nariz, a la punta del helicóptero. Y ahí decía uno, Dios mío, y salieron aquellas escenas maravillosas, que ahora un zancudito de esos te saca unas maravillas, una cosita chiquitita, o sea, y antes era una cuestión de miles de quetzales sacar esa tecnología en los años 90. Ahora cualquiera, los drones los venden en las grandes tiendas de grandes ferreterías, pues aquí, sí, pues era en Guatemala. Era un camarógrafo, era un piloto. Lo que ahora y tenías que traer todo eso se sustituyó. Sí, te conectas recuerdo a otro de los grandes. El dron y ahí se fue. Había un fotógrafo, no sé si todavía está todavía trabajando, buen amigo Rogelio Clará, que él era piloto y era fotógrafo. Entonces era un tipo que volaba avioneta, volaba helicóptero y lo mezclaba con su arte fotográfico y se ingeniaba unas cosas que decía uno. Pero estoy hablando finales de los 80s, principios de los 90. Es ¿verdad? Que es increíble, ¿verdad? Que era impensable saber que alguien iba a volar directamente a un helicóptero, por poner un ejemplo, para poder captar las tomas de la... Antes no sabías, no escuchabas, a mediados de los 90s, no se escuchaba de la foto en JPG 1920 por 1080 en 4K. ¿Qué era eso en ese entonces? ¿Verdad? O sea, con los años tenías que traer la tecnología de afuera, porque Guatemala no la tenía, la traías de Panamá, la traías de México, la traías de Miami, para poder tener ese tipo de... Una cámara insólita. Fue una cámara fotográfica fuera de serie totalmente, ¿verdad? Y Mauro y Alejandro nos hablan de los drones. ¿Qué irá a haber dentro de 10 años? O sea, ahora los drones ya son de uso, si quieren, hablemoslo de uso doméstico aquí en Guatemala. Mal usados en algunos casos, sí, muy mal usados en algunos casos. Han caído ya drones en las andas, porque la persona que los maneja los topa en un cable o se queda sin batería. Ya se han tenido varios incidentes de ese tipo. Que por cierto es una irresponsabilidad. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es un llamado a la prudencia. Ya se les ha hecho llamado a la prudencia, pero tampoco... Ya los drones están llegando... Invadiendo. No, están llegando a un punto crítico. Los drones ya son armas. Mira la guerra que se está dando en Irán. Mira en Europa. Ucrania ahorita es un fortaleza. Vaya, más y grande entonces de la guerra. Hablamos de que ya son cosas con las que hay que tener mucho cuidado. No sabemos si dentro de 10 años ya van a estar normados
bajo una legislación que ya los tome hasta como armas. No lo sabemos. Lo sacó una directrices la gente de la Dirección de Aeronáutica. Es que no es había que limitaciones. lo que pasa es de que la ley todo. ya existe. Lo que pasa es de que con muchas leyes en Guatemala solo están escritas. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa y nadie les pone coco. Lo que nos regaló los drones, siento yo, esa... Es de la forma vivencial. Sí, y lograr dimensionar. De repente ves un cortejo procesional en toda su magnitud. O sea, ver un Jueves Santo, el Cerrito del Carmen. Yo tengo una escena. Yo tengo una escena que, por cierto, editando el resumen de acá de eventos católicos, el resumen de la Semana Santa de hace un par de años, yo estoy enamorado de una escena maravillosa de Jesús de la Merced de Antigua. Yo no fui a ver la procesión, obviamente participo acá y cargo en San José, pero aquella escena donde se ve aquel mar de tapazoles blancos, es una cosa bellísima, una escena. Bueno, mira, yo tuve de Jesús de la Merced Domingo de Ramos, una cosa preciosa. Tomas aéreas, las sí. Alfombras. Bueno, sí. Hablando del mar de tapazoles, nosotros tuvimos aquí en Eventos Católicos la oportunidad el año pasado de estar desde el Palacio del Ayuntamiento sacando la transmisión para la Merced de Antigua el Domingo de Ramos, y era algo verdaderamente impresionante estar desde arriba del Palacio del Ayuntamiento y ver aquel mar de tapazoles, y no paras, porque empiezan digamos, a pasar frente al Palacio de Capitanes, luego enfilan a San José de Catedral, luego se van hacia Capitanes, ¿verdad? Uh-huh. Y luego nuevamente que enfila, ya agarran camino ya directamente ya hacia mano izquierda, ¿verdad? Uh-huh. Pero viene el caso que ves y pasan, pero verlo desde arriba no es lo mismo que verlo desde abajo. Yo tuve la oportunidad de ver una toma de dron amaneciendo de San Bartolo. Desde los Ciriales hasta donde iba Jesús. Sí, ahí todavía venía por lo que le llaman ahora San Luquitas, pues, la calle del ¿cómo se llama? El Callejón del Burrito. Así es. De ese lado. Y te quedas impresionado de la cantidad de público que hay y la cantidad de votos cargadores, ¿verdad? Los Viernes Santos en la tarde, en el casco en el casco central de la zona 1, tuve también una oportunidad de tener acceso a una toma donde el Señor Sepultado de Santo Domingo va subiendo la 12 calle, cruzando en Correos. El dron solo se gira y se levanta y vas viendo la salida de San Francisco y el Calvario empezando a caminar, ya caminando no, eso sí para la Mónica. Eso sí está. A la grandísima. ¿Qué es eso? Sí, eso sí está de verdad. Y antes, tal vez, a lo más que llegaba a ofrecernos la tecnología era una toma muy bonita de Jesús de Candelaria, desde lo alto del Cerrito del Carmen para abajo. Bueno, el techo de la unidad móvil. El techo de la unidad móvil. Exactamente, así es, que también dicho sea de paso, yo creo que lo hemos visto proyectado en algunas fotografías, que se ve impresionante el Cerro del Carmen, y cómo bordea las alfombras pues, que le hacen a Jesús. Desde la 12 Avenida A hasta el Callejón del Judío. La toma aérea y se ve la Juan Chapín y se ve perfectamente bien esa alfombra, pero gigantesco, ¿verdad? Y ya a lo lejos se deja venir aquel mar de devotos cargadores. ¿Saben? Ahora, les voy a contar una conclusión de esto. ¿Y saben cuál es la conclusión? Pues van a decir que los supersónicos se me están así adelantando a mí. Pero yo creería que si los drones van a estar armados, van a estar regulados, pueden ser un arma, puede ser todo, podría haber que ya haya un acceso, dado a la apertura de la tecnología y todo, que ya el devoto cargador viene, lo voy a ejemplificar, se coloca desde su usuario, viene y se loguea, login, ¡pum! Y se conecta al satélite y va a poder tomar vía satélite. ¿Por qué no? Puede ser. ¿Por qué no? Tener acceso a cámaras públicas ubicadas en, no sé, parqueos,
paradas de bus, no Puede sé. ser porque la tecnología, Porque como fíjate da para vos que- tanto, ya te metes a ese IP y entonces ahí va a ser que donde también, imagínense, otra de los supersónicos. Yo recuerdo que ahorita este año- Perdona, que sean seguidoras, donde pases, toda la municipalidad te permita utilizar Exactamente. las cámaras, porque la MUNI es bien vanguardista. Vos querés ver una procesión, tanto aquí en Guatemala como en Antigua Guatemala, y la misma municipalidad te dicen dónde va el cortejo procesional. Exactamente. Son cámaras IP. Así es, Cámaras posible. IP. Que era lo que decía Mauro, que era impensable pensar hace 10, 15 años, cuando pensábamos en meter el código y toda la cuestión de manera muy especial. Nuevamente volvemos a la Candelaria, que fue esa innovación, y en algunas otras producciones donde metías el código o el número que te daban y te decían dónde estaba la procesión ubicada, qué marcha iba tocando y toda la cuestión. Y obviamente, y hoy por hoy, por ejemplo, Merced y Antigua, mis respetos. No, ni Escuela de Cristo. Exactamente, pero por ejemplo, Mercedes Antigua, te quedan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para cargar y te llega inmediatamente a tu teléfono móvil un mensaje de WhatsApp donde te dice: hermano cargador, usted está a punto de llevar en hombros a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced de Bueno, Antigua hay Guatemala. hermandades que ya tienen una logística también montada a nivel tecnológico, que 28 de enero, feliz cumpleaños. Te mandan a saludar para tu cumpleaños. Claro, y te mandan lo una tiene. bonita foto de Jesús y una oración. Sí, y te se dicen, siente ay, bien mire, especial. qué bueno. O sea, que la hermandad le desea muy feliz cumpleaños y todas las bendiciones de nuestro Señor. Y dice uno, qué bonito. O sea, cosas así, detalles así tan dignos pueden venir también a futuro, Sí, ¿verdad? Y son tan simples y tan impactantes, porque nada como recibir el primer mensaje de tu cumpleaños con Jesús. Va, ahora Imagínate devoción. con una persona que va a cargar a Jesús por primera vez, un muchacho, un joven de 13 años, y le llega un mensaje a las 6 de la mañana de un Jueves Santo cuando se está poniendo su túnica y su paletina blanca. Te espera, Jesús de Candelaria te espera con todos, con sus brazos abiertos y no sé, a mí si yo volviera a ser niño y me pasa eso, no sé, es una cosa impresionante. Pero tenerlo por seguro que va a venir. Eso viene y va a pasar. Eso va a venir y todo. Obviamente va a depender que las hermandades se pongan las pilas, ¿verdad? Lo que vos decías hace poco tiempo, digo en el anterior programa, que uno ya los viernes puede venerar a sus imágenes de devoción a través de las diferentes transmisiones que hacen las hermandades. Pero por ejemplo, Santo Domingo tiene la hora santa en la capilla del Señor Sepultado, transmitida en tiempo real. O sea, usted puede en su casa conectarse a las redes sociales de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo y puede ver a Jesús sacramentado en el altar que está enfrente de la urna del Señor Sepultado y seguir las oraciones, seguir los cantos, el rezo y recibir la bendición del Padre Director con el Santísimo. O sea, son cosas que también le pegan muy bien al católico en el corazón. Pues olvidémonos ya de lo colorido, de lo fantástico, de la maravilla, de la magia de la tecnología. Veámoslo y llevémoslo también hasta donde está el centro de nuestra fe, que es Jesús. yo quisiera hacer una pequeña acotación. ¿Se imaginan qué lindo sería? Por eso es que mis viernes de devoción, o sea, hoy mis viernes de devoción, que estamos cada primer viernes, como lo hacen nuestras abuelitas, lo hacen nuestras mamás, nuestros papás y aún nosotros mismos, de ir cada primer viernes a recibir el cuerpo de Cristo, ir a comulgar en esa representación. Y de la misma manera, nuestros viernes de devoción, ¿en qué se traducen? En que yo voy a ver a mi imagen de devoción todos los viernes. Hay un arraigo muy especial por Jesús de la Merced aquí en Guatemala, por Jesús de Santo Domingo, o sea, Jesús sepultado de Santo Domingo, el Cristo muerto, Jesús de Candelaria. Esas eran las tradiciones de las La recolección los A la viernes Reco, ves todos. rodeado Bueno, de todo el mundo parqueado ahí en la Reco. pero imagínense qué lindo detalle para aquella persona que trabaja en la provincia, o sea, que trabaja en los departamentos, o porque no podemos, porque nuestros horarios laborales no se nos da. Pero pongamos que son las 6 de la mañana y queremos ponernos a rezar y dice, bueno, yo voy a entrar en contacto con Cristo yacente del Calvario porque es mi Jesús. ¡Pling! Y que Jesús ya esté en veneración y esté la cámara encendida. Qué bonito sería. Eso Qué ya lindo. se ha hecho. No, yo sé, pero qué lindo sería que todos esos viernes de devoción o cada viernes
podamos ver a nuestra imagen, porque realmente estamos que no podemos llegar por el tráfico, por tantas cosas que han pasado, ¿verdad? Ahora, creo que hay un punto que se te está yendo de las manos, Salvador. El futuro, por ejemplo, que puedan tener algunas procesiones de barrio, lo que habíamos hablado, ya como para ir puntualizando, crecimientos, por ejemplo, San Pedrito, que habíamos hablado, que hay algunos que han dado el paso, la Guardia de Honor, ¿verdad? Santa Marta. Y también un tema en específico. Y Guardia de Honor que viene 1 kilómetro más arriba de San Pedrito. Exactamente, y también pensemos en el futuro de la procesión de el Señor Sepultado de la parroquia, porque también tiene cierta prerrogativa que podría hacer que la procesión tenga un mejor crecimiento, pues un cambio, un crecimiento exponencial. Sí, digamos, era lo que hablábamos, que la procesión del Santo Entierro de la parroquia, pues no tiene las limitantes tradicionales de horario, de que Jesús de la Merced entra a las 2:30 de la tarde, y que los santos entierros salen después de las 3 o a las 3, pues ellos no tienen ese atenuante un sábado de gloria. Recordemos que la iglesia de la Merced sacaba al sepultado de la paz, la procesión de los Dubois, que le llamaban. Esa procesión pues salía en horas de la mañana, creo que salía a las 8 de la mañana del sábado de gloria, sábado santo. Y que cabe mencionar, como lo habíamos dicho fuera de micrófonos, que esa procesión también fue procesionada en los días martes santos. Que esa procesión empezó manejada por don Alfredo 84, 85 más o menos. Lo tengo muy presente, pues en la 10ª avenida A, aquí enfrente de la casa de mis abuelitos. Pero pensemos, por ejemplo, en un San Pedrito. San Pedrito sigue siendo una procesión de barrio que, como vos decís, Salvador, a la hora de la hora, si ya lo hizo, ya la Guardia de Honor, el padre de Ibasi, que ya viene y se echa aquella vuelta maratónica que viene desde zona 5 y llega hasta la Catedral Metropolitana, y en algún momento determinado llegó hasta el Templo de Candelaria. Imagínense ustedes cómo el San Pedrito tiene que llegar a ese... O sea, aquí sí, a ver... bueno, hay un atenuante. Ajá. San Pedrito es su barrio. Sí, y también... Imagínate que por traerlo a Catedral deja de pasar por las calles del barrio. No sé, yo, vecino, no lo vería bien. Pero pensemos también a 20 años futuro, porque también pensemos que San Bartolo tiene que es el efecto de la ciudad capital, o lo que decías vos, cómo va a ser el crecimiento de nosotros. Pensémoslo, pues, o sea, no quiero decir que va a ser en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 años. Una procesión del sepultado de Santa Ana también, si vamos a hablar, estamos citando el ejemplo de zona 5, ¿verdad? Sepultado de Santa Ana sale en la tarde de Sábado Santo, también. Y de muchos años, una procesión, nunca la he visto, pero es una procesión que sí suena de muchos años atrás. Y tiene ese apoyo. Más de 50 años, eso sí. Del barrio de zona 5, pues, exacto. O sea, y su tal vez son procesiones que más que atreverse a crecer para venir, digamos, al centro, no sé, pero yo creo que sí podrían. Sus barrios son muy grandes. La zona 5 es una zona muy populosa, demasiado grande, y puede circular una procesión por abarcar más espacios. La zona 5 es enorme, sí. Y se ve hasta precioso. Por ejemplo, pensemos en una procesión pasando ahí por Jardines de la Asunción y todo eso, qué bonito sería entre todos los árboles del vecindario y todo. Sí. ¿Cómo ves esas procesiones ya en años? Sí. Porque también es un San José Obrero, pues, ¿verdad? O sea, yo siento que este crecimiento nos tiene que abrir a albergar nuevas ideas. Yo creo que la misma pandemia nos puso imágenes en la mente de un sepultado del Calvario por la avenida de la Reforma, abajo de la Torre del Reformador. O sea, no es algo, digamos, impensable que tengamos ese tipo de recorridos. Pasando por la zona hotelera. Sí, o sea, sí. Fue muy hay turistas haciendo también alfombra. La Torre del Reformador iluminada de morado, porque casi que los turnos que estaban destinados para hacer de catedral y de todo, ese eran los extraordinarios. Decían nunca se había pensado ver alfombras en la Avenida de la Reforma. Claro que se han visto. Cuando vino Juan Pablo II a Guatemala. Cuando vino el Papa. Su segunda visita, es cierto. Así es. Y segunda y tercera.
Bueno, también en la zona 9, cuando vino la primera vez, la Anunciatura siempre vino al centro y estaba en la zona 9 la Anunciatura. Bueno, recordate. El paso al aeropuerto. Recordate cuando tuvimos la oportunidad de recibir a Pama por tercera vez saliendo de la Fuerza Aérea. Saliendo de la Fuerza Aérea. Imagínense ustedes ahí por la 15 Avenida de la zona 13 y Avenida de las Américas, a ver, impensable desde la Fuerza Aérea hasta la Avenida de las Américas. Ahí cabal, que es como, qué sé yo, no sé, es como 15 calle por ahí o 13, que no recuerdo cuál es la calle. Pero qué lindo haber visto una alfombra y lo presenciamos con Salvador porque ya estábamos cabal en esa ceiba que hay ahí en esa salida de la Fuerza Aérea presenciando ese momento. Y tuvimos, ¿te acordás aquel momento tan lindo, Salvador, de tener al Papa Juan Pablo II? Ese es tema de un programa. Muy lindo, muy lindo. Esa anécdota es un tema de un programa que me gustaría mucho traer a tu papá a ese programa. Si vamos a hablar de... Hay que traer porque es de los pocos organizadores que están presentes todavía. Así es. Y creo yo que sí tenemos que tratarlo más adelante. ¿Sabes quién también está? También está Bonifaz. Ah, sí, Guillermito Bonifaz. Que también es miembro de San Francisco el Grande. Y ya está... todavía, bueno, ya no está Juan Carlos Córdoba, el padre Córdoba. Que te sacó canas verdes en ese entonces. Pero yo lamenté mucho su partida, también un gran amigo. Y bueno, el tiempo se nos ha ido volando. Vimos el futuro un poquito, pues va. Ya metimos ya subimos un poquito. A ver a la ventana qué nos viene por delante. Abrirnos a esas nuevas ideas, a eso que hemos visto, pero se puede implementar como opciones de crecimiento, ¿verdad? Así es, miren ustedes, sí, yo pienso que para este tema es un tema de muchos retos, es un tema del cual tiene que plantear cada una de las hermandades, asociaciones y cofradías qué es lo que va a ir pasando, porque el crecimiento, como dice Salvador, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Solo con el tema poblacional de Guatemala, la ciudad ya no va para los lados, la ciudad ya va para arriba, viene en un crecimiento muy interesante, el país viene en un desarrollo muy interesante, el extranjero está apostando por Guatemala, es decir, nuestra población va a crecer, por lo tanto nuestras procesiones van a crecer. Yo de mi parte quiero agradecer la amable sintonía de Estamos en Marcha, esperamos nuevamente dentro de, no sé, la fecha exacta que ahora nos toca dentro de agosto, volver a... agosto. Exactamente, ya ahorita Salvador nos va a decir la fecha, pero hoy agradecemos pues estas 2 horas que también nos ha brindado Eventos Católicos Radio, aquí al staff de Estamos en Marcha, pues que es la firma de aquí de la radio, pues verá, para poder llevar a cabo a ustedes este programa que lo hacemos con mucho cariño. Queremos también mandarle muchos saludos el día de hoy que por temas laborales no pudieron acompañarnos nuestros compañeros de Fórmula, Julio Figueroa y Miguel Antillón. Les mandamos un fuerte abrazo hasta donde estén. Y pues a todos ustedes, amables radioescuchas y televidentes de Eventos Católicos Radio, por habernos acompañado en este viernes 3 de julio en su programa Estamos en Marcha. Mauro, tus últimas palabras. Pues nuevamente agradecido con la oportunidad y muy emocionado de ver para el futuro, de ver esas cosas que nos van a permitir crecer y tomar esa tecnología también para mantener nuestra esencia, para acrecentar nuestras devociones y darle cabida a todos esos nuevos devotos. Bonita la forma de abrir esta nueva ventana que nos va a permitir explorar y tomar esas ideas, ¿verdad? Así es, y bueno, ya invitándolos para que nos sintonicen el próximo viernes 7 de agosto en su programa Estamos en Marcha. Con un nuevo horario, ojo. Así. De 6 de la tarde a 8 de la noche. De 6 de la tarde a 8 de la noche. Para quien esté viendo este programa, por favor, coméntele a todos sus amigos que ahora nos pueden sintonizar pues lo que resta del año a las 6 de la tarde los primeros viernes, en mis viernes de devoción a las 6 de la tarde. También no nos podemos retirar sin agradecerle a Alex Tórtola por haber dirigido la transmisión de este programa hoy por la noche de viernes. Así es, así que bueno, fueron 2 programas consecutivos donde pudimos abrir un poquito la ventana y ver al futuro, dar una aproximación leve, breve,
de lo que nos espera, de lo que le espera a nuestra Cuaresma y a nuestra Semana Santa acá en la devota Guatemala. Este fue su programa Estamos en Marcha, acá en Eventos Católicos para toda Guatemala. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes.